Bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión de lectura explicada, un curso de milagros. Esta vez nos habíamos quedado en el punto 5 del epígrafe 5, la curación y la inmutabilidad de la mente, del capítulo 7, los regalos del reino. Y sin más, dice así: el Espíritu Santo no actúa al azar, y toda curación que procede de él es siempre eficaz. Bien, pues nosotros estamos tan acostumbrados en este mundo a actuar al azar, a no tener una completa planificación de nuestra actuación, porque nuestro sistema de pensamiento que sirve de base a esa actuación es confuso, es dual, no está unificado, no tiene un propósito unificado en palabras del curso, un propósito claro, por lo tanto no tiene un objetivo consistente. Entonces, no es que actuemos al azar, es que podemos decir una cosa y la contraria en un breve periodo de tiempo y quedarnos tan a gusto. El curso, digo últimamente mucho, que no es retórico, que no exagera, y dice, el Espíritu Santo no actúa al azar, nunca. Y toda curación que procede de él es siempre eficaz. Siempre aquí está en cursiva porque siempre mm, referido a esta situación, esa palabra es un término de aquí, de dentro del sueño. Porque allí, fuera del sueño, eh, nunca se cuestionaría la eficacia de la actuación de la divinidad. Nunca se cuestionaría la eficacia de la actuación divina. Entonces, es un adjetivo o un adverbio de tiempo, no me acuerdo ya, que se aplica aquí porque aquí tenemos una experiencia totalmente relativa. Aquí no hay seguridad, no hay certeza, solo hay relatividad, porque la causa de la experiencia, que es nuestra mente, está confusa, es relativa y no es consistente y no tiene un propósito unificado. Dice, a menos que el sanador cure siempre por mediación suya, por tanto, los resultados variarán. Evidentemente, nosotros, como decíamos en la pasada sesión, no somos los generadores de la curación, no somos los generadores del valor divino en que consiste ese remedio que es la expiación. Somos vehículos, el valor viene de allí, el valor procede de Dios. Ese valor divino es la respuesta que da Dios al sueño del Hijo. Con lo cual, nosotros siempre que trasladamos el valor divino es por mediación del Espíritu Santo. Nosotros somos un vehículo, porque aquí en el diseño, como hemos repetido tantas veces, pues tenemos que utilizar nuestro cuerpo como un medio de comunicación, dado que aquí no nos entendemos nada más que con los sentidos físicos y vemos pues una determinada escenificación que puede corresponder a la verdad u otra escenificación que puede corresponder a la falsedad. Por lo tanto, nosotros sencillamente lo que tenemos que tener claro es qué trasladamos y para eso, para poder trasladarlo, para pasar por nosotros ese valor, pues tenemos que tener al menos en ese momento, al menos temporalmente, una mente recta, una completa confianza en lo que estamos haciendo, sabiendo de dónde procede, siendo conscientes de su plena eficacia y aplicándolo a nuestra situación. Solo de esa manera, con esa mentalidad milagrosa, con esa disposición de la que habla el curso, podremos trasladar la eficacia de esa curación sirviéndosela a otro para que él a su vez pueda aceptarla para sí. En ese caso, sencillamente somos también un mediador dentro del diseño
de el otro mediador que sirve ese valor desde allí hasta dentro del diseño. Es una cadena, ¿de acuerdo? A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán, siempre por mediación suya. Si es por mediación suya, los resultados no varían, siempre son eficaces. Si no es por mediación suya, pues bueno, puede ser que la otra persona, a pesar de que nosotros actuamos como generadores de esa curación, puede ser que él se cure, pero ya no va a ser seguro. ¿De acuerdo? Dice, sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que sólo la consistencia está libre de conflicto, y sólo los que están libres de conflicto son íntegros. Pues efectivamente, en ese periodo que supone para nosotros el aprendizaje, en el cual estamos constantemente pivotando entre dos sistemas de pensamiento, no hay integridad, no hay unidad de propósito. Estamos a veces contribuyendo al propósito del ego, de esa parte de nuestra mente enloquecida con la cual estamos identificados, y a veces, pues, las menos nos identificamos puntualmente con el espíritu, y solamente en esos momentos, cuando estamos, aunque sea puntualmente, pero completamente identificados con el espíritu, y tenemos esa certeza, y tenemos ese propósito, y tenemos esa aceptación para nosotros mismos de esa cuestión, pues entonces podrá haber resultados positivos. Pero el conjunto de los resultados va a depender de en qué momento estemos trasladando ese valor divino. Si en ese momento estamos identificados con el ego, puede que sea eficaz, puede que no. Si en ese momento estamos identificados con el espíritu, siempre será eficaz. Y esto es sencillamente porque si nosotros no estamos al menos en el momento de realizar esa escenificación milagrosa completamente libres de conflicto, pues estaremos trasladando una distorsión del valor divino. Ya no estaremos trasladando la pureza de ese valor divino, estaremos trasladando conflicto. Y entonces, bien, pues habitualmente el hermano que contempla esa escenificación contemplará conflicto. Y entonces, pues no será algo efectivo. Dice, cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. En algún otro punto, lo que nos explica el curso, lo que nos explica Jesús, es que nosotros no debemos erigirnos en directores, determinadores del proceso de curación, porque no estamos actualmente preparados para ello. Entonces, para eso está Él, porque Él está organizando la ayuda que viene de allí en este punto del escenario, y Él es el que sabe cómo aplicarlo. Entonces, Él lo va a aplicar de la mejor forma posible, que no tiene que corresponderse con la forma en la que nosotros creemos que debe resultar. Por eso es posible que no veamos un resultado inmediato, a pesar de haber sido nosotros transmisores de ese valor divino desde la consistencia. Pero a nosotros eso ya no nos debe importar, porque hay una dirección superior de la forma en que se produce esa efectividad de la curación. Nosotros sencillamente es ponernos a disposición de ese proceso para ayudarle a él, a Jesús, para que pueda dirigir el valor divino que trae el Espíritu Santo desde allí.
Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto. Y eso es lo que está enseñando. No podemos trasladar algo diferente de lo que existe en nuestra mente. En nuestra mente, confusa, pivotante entre la irrealidad y la realidad, estaremos trasladando pues un conjunto de valores mezclados. Quizás pues en algunos momentos haya más porcentaje de verdad que de falsedad, pero en cualquier caso la efectividad estará limitada a lo que nosotros podemos trasladar y eso dependerá enteramente de cómo ha pasado el filtro de nuestro estado mental. De esa forma es como lo va a recibir nuestro hermano. Entonces, bien, pues si está, por lo tanto, en conflicto, el sanador, eso es lo que está enseñando. El ejemplo más claro y más contundente que tenemos a nuestra disposición de sanador completamente consistente y absolutamente identificado con el Espíritu, por supuesto, es el mismo Jesús en su vida, cuando estuvo entre nosotros con un cuerpo. En el desarrollo de su vida, que describe maravillosamente bien el libro Durantia, se puede comprobar la altísima efectividad de la curación que él, como hombre, no como director de la aplicación de ese proceso curativo, sino como hombre, como nosotros, pudo trasladar a los demás. Fue una efectividad máxima, funcionó siempre, debido precisamente a que él era completamente consistente en su estado mental con los valores divinos, con los valores del espíritu. Cualquier otro caso que hayamos podido comprobar, pues habitualmente no tiene esa efectividad. A veces sana y a veces no, depende de el estado mental en el que nosotros nos encontremos cuando estamos haciendo esa escenificación. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? Pues si fuese posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre, no sería Dios. Esto es una obviedad, decíamos también el otro día, es una obviedad allí. Si proviene de Dios, solo puede ser para todos y para siempre, dado que Dios es infinito y eterno, y por lo tanto absoluto, con lo cual no puede haber excepciones. Esto es algo que allí es obvio, pero que aquí podría haber dudas sobre esa cuestión, sobre esa pregunta, dado que aquí tenemos un concepto de Dios inventado. Pero bien, en el contexto del curso, la pregunta solo puede tener una respuesta. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? No, nunca. El amor es incapaz de hacer excepciones. El amor perfecto. En el mundo también se llama el amor verdadero. Pero bueno, hablan del amor verdadero, de la verdadera ilusión de amor. No, el amor perfecto ya sabemos que es otra cosa, que para nosotros es tendencial, que está caracterizado para que podamos atisbar un poco de lo que es, porque es algo que no podemos comprender intelectualmente, podemos meramente experimentarlo, ¿no? Pero no se puede enseñar ni aprender. Pero para poder atisbar una aproximación al amor divino, pues tendríamos que decir que es incondicional, que no es exigente, que no es posesivo y que no es excluyente. Entonces, esa caracterización del amor es a la que se está refiriendo aquí.
El amor es incapaz de hacer excepciones, el amor divino. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de las excepciones. Evidentemente, porque desde el momento en el que hay miedo, hay conflicto en tu mente, no hay consistencia, no hay un propósito unificado y todo ello ocasiona el que no podamos generalizar ese amor con todos nuestros hermanos siempre. El miedo lo va a impedir. El miedo va a hacer que seamos relativos y por lo tanto falibles y que en alguna ocasión realicemos excepciones. Y entonces estaremos aplicando el amor del mundo, porque de alguna forma estará condicionado, de alguna forma será exigente, de alguna forma será posesivo y de alguna forma será excluyente, en algún grado. El amor divino, el amor perfecto, es incapaz de hacer excepciones. Ese es el significado del amor al que tenemos que tender. Por ahora, para poder atisbar lo que implica, para poder obtener el valor divino que conlleva el amor perfecto, debemos atender a esa caracterización, que es una caracterización nuevamente de aquí, que te diferencia entre dos opuestos, el amor divino y el amor del mundo, ante el cual tendremos que elegir y transitar entre el del mundo hacia el divino. El amor allí, el amor divino fuera del sueño, no hace falta caracterizarlo ni describirlo de esta forma, porque allí no existe otro. Entonces allí es el amor. Aquí Jesús, en esta frase, está trasladando un significado en el máximo nivel metafísico para nosotros, es decir, en el único nivel real, es decir, en el nivel absoluto divino. El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo, continúa diciendo, parece tener sentido la idea de las excepciones. Si hay miedo, ¿habrá alguna excepción a esa caracterización teórica del amor perfecto a la que podemos tender desde aquí? Estaremos en algún grado entre el tránsito entre el amor del mundo y el amor divino, en algún grado. Nosotros seguramente podemos estar trasladando el valor divino del amor con mayor o menor aproximación a su significado pleno y cierto, pero difícilmente podremos estar trasladando ese valor tal cual es, porque para eso tendríamos que haber abandonado toda identificación con la oscuridad de los opuestos, haber decidido, por lo tanto, adoptar el compromiso de hacer completamente la voluntad de Dios, incluso aquí, en este mundo, en el cual parece complicado, aparentemente es complicado, y por lo tanto, pues habrá un momento en ese camino tendencial de aprendizaje, cuando hayamos adquirido esa conciencia crística, en la cual pues ya estaremos mucho más cercanos. Mientras, pues las excepciones aparecerán porque el miedo estará presente mientras no hayamos corregido la causa y tengamos solamente causas verdaderas en nuestra mente, solamente un contenido divino en nuestra mente. Mientras tanto, habrá una mayor o menor proporción de causas falsas, por lo tanto de creaciones falsas, por lo tanto de efectos inexistentes, por lo tanto de miedo. Dice, las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. De no existir miedo,
¿cómo podríamos nosotros tratar a un hermano de un modo diferente al del que le trataría Dios mismo? La única razón por la que nosotros, que hemos recibido todo de Dios en nuestra creación, la única razón por la cual no podríamos actuar conforme a lo que somos, porque no solo recibimos todo en ese acto creativo, sino que es que fuimos creados a través del amor. La única razón para no comportarnos así con nuestros hermanos es que de alguna forma hemos generado falsas creaciones en nuestra mente. Nuestra mente tiene un contenido de falsedad y eso ha generado miedo procedente de la confusión. Por lo tanto, las excepciones, cuando nosotros actuamos, habitualmente lo hacemos así, haciendo excepciones a la generalidad de la aplicación, tanto en todos los casos como en todo momento del valor divino del amor, eso no solamente traslada el miedo a quien está observando ese comportamiento nuestro, sino que lo pone en la pantalla de nuestra experiencia y, al ser lo que vemos, refuerza el bucle del miedo en nuestra mente. Entonces, es miedo que refuerza la causa falsa, que traslada ese valor del mundo a un hermano y el hermano reacciona conforme a lo que recibe y nosotros vemos en esa pantalla de la experiencia lo que hemos proyectado allí y al recibirla reforzamos en nuestra mente, con lo cual hay un bucle, hay una espiral, como decíamos en la otra sesión, hay una espiral perjudicial, hay una espiral descendente. Por lo tanto, cualquier excepción que hagamos genera más miedo. Son amedrentadoras las excepciones porque las engendra el miedo y generan miedo. Dice, la expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca, porque temor implica confusión, confusión implica inconsistencia, inconsistencia implica atender a dos mentalidades en tu forma de desenvolverte y, por lo tanto, nunca puede ser efectivo, con lo cual no puede sanar siempre, con lo cual no serías un sanador de vez en cuando, no serías un sanador. Bien, es una contradicción intrínseca y es, por lo tanto, un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. Solamente aquí vemos normal el que a veces haya curaciones y a veces no. Solo aquí vemos normal actuar en conflicto, actuar unas veces de una forma y otras de otra. Solo aquí tiene sentido. Solo para una mente que está en conflicto, como actúa el mundo, tiene sentido. Desde allí es absurdo. Desde allí es una locura. ¿Cómo podéis actuar unas veces de una forma y otras de la contraria? ¿Cómo podéis hacer excepciones? Es incomprensible, es totalmente inconsistente. ¿Cómo podéis soportar el desgaste energético que produce esa inconsistencia? ¿Cómo podéis soportar el sufrimiento que produce estar contradiciéndoos constantemente? Bien, vamos al punto 6. Dice, el miedo no produce alegría. Bueno, eso lo sabemos, es obvio. La curación, sí, también. El miedo siempre hace excepciones, por supuesto.
Cuanto tienes miedo, pierdes consistencia y actúas erráticamente. Y actúas unas veces de una forma y otras veces de otra. Con unos de una forma y con otros de otra. Con lo cual, la excepción es continua. Fijaos que en esta situación en la que estamos en tiempo de pandemia del coronavirus, es muy interesante analizar el carácter errático que produce el miedo. El miedo nos puede llevar, debido a el estrés que nos está generando el grave conflicto que nos produce tener que aplicar a una situación de vida que consideramos ahora mismo peligrosa dos sistemas de pensamiento diferentes, el estrés que nos produce nos hace actuar de una forma completamente errática, en la cual incluso se puede llegar al extremo de proyectar muchísimo más de lo que proyectarías en ausencia de miedo. Es decir, debido a esa confusión de mantener dos mentalidades en tu mente, a veces cuando escenificas los valores del mundo, trasladas miedo, trasladas culpa, trasladas inseguridad, trasladas ataque, trasladas ira, el otro lo recibe, como está igual de confuso que tú, reacciona a eso con lo mismo y tú ves esa reacción, ves en la pantalla de la experiencia que tú mismo has proyectado lo mismo, con lo cual lo refuerzas. Y entonces, en una situación de estrés, de peligro acentuado por encima de lo que es habitual, como estos tiempos de pandemia, pues nosotros vemos, tendemos a incrementar ese bucle y por lo tanto a contribuir a la confusión y a reforzar la confusión en nuestra mente cuando la vemos fuera. Entonces, este tiempo de pandemia es un tiempo especialmente interesante para practicar la vigilancia de tu mente. Especialmente interesante, porque es un tiempo en el que el miedo flota en el ambiente por encima de lo normal y, por lo tanto, las excepciones a nuestro comportamiento habitual se van a producir con muchísima más frecuencia. Entonces, el esfuerzo de vigilancia mental que requiere permanecer consistente en medio de una tormenta mucho más agresiva de lo que es una tormenta habitual, pues es un gran ejercicio de aprendizaje. Puedo contagiarme, puedo sufrir, puedo morir, puedo quedarme sin trabajo, puedo arruinarme, puedo contagiar a mis seres queridos. Es un estrés tremendo que te lleva a una mayor confusión si no haces la adecuada vigilancia de tu mente para mantenerte consistente con esta información. Entonces, en tiempo de pandemia, igual que en tiempo de guerra, igual que cuando acontece en tu vida algún acontecimiento que, según el mundo el cual te crees, se puede calificar de desgraciado, y por el mismo hecho de que aún te lo crees, el gran antídoto es acercarse a la espiritualidad, es estar muy cerca de la espiritualidad, es planificar tu día con acercamientos constantes a la espiritualidad. Por ejemplo, pues los ejercicios del curso son maravillosos para un tiempo de pandemia. El estar haciendo lecturas, el estar haciendo las meditaciones correspondientes a esas lecturas, el intentar poner en práctica con tus seres cercanos toda esta cuestión te va a ayudar a mantener tu mente con una vigilancia que permita que no te desintegres con el miedo generalizado. Tú vas a reforzar el bucle del miedo o vas a cortar el bucle del miedo y vas a reforzar el bucle de el amor. Y entonces la forma en la que vas a vivir todos estos
momentos, pues va a ser muy diferente, ¿de acuerdo? Es un gran campo de experimentación cuando existen estas circunstancias excepcionales en el diseño. Y las circunstancias excepcionales en el diseño siempre llegan porque la conciencia colectiva egoica no puede permitir largos periodos de calma. Entonces, siempre la conciencia colectiva egoica va a tener esa planificación de acontecimientos excepcionales que nos desintegren, que nos lleven al estrés. Ahí precisamente, pues el Espíritu Santo siempre estará presente en nuestra mente para ofrecer en todo momento una alternativa de respuesta, una alternativa conceptual en nuestra mente que nos ayude a consolidar ese significado diferente al del mundo y por lo tanto la integración de ese valor divino y podamos romper el bucle pernicioso de la proyección, de la culpa y del miedo. Dice, la curación nunca hace excepciones, si no, no es tal. Si no es otra pantomima, no es curación. Por eso debemos sustituir nuestro concepto de curación según el mundo. El concepto de curación del mundo es que, bueno, pues vas poniendo parches a tus dolencias y al final te mueres. ¿Qué curación es esa? Eso no es curación, eso es posposición. ¿De acuerdo? Ese es el concepto del mundo de curación. Bien, el curso aquí nos está intentando trasladar otro concepto de la curación, el verdadero concepto de la curación definitiva. ¿Cuándo se produce la curación definitiva? Cuando la causa de ese efecto, que es esa mala experiencia en la pantalla de cada uno, enfermedad, desgracias, no sé qué, cuando la causa cambia y entonces percibes de otra forma y eso se integra y puedes generalizarlo en todo momento a todas las personas y a toda situación. Eso es la curación. Ahí la curación es efectiva. Cuando aquí ha habido una sustitución efectiva de tu mentalidad. Nada más. La curación siempre produce armonía. Esta curación, con este nuevo significado que nos traslada el curso, siempre produce armonía porque procede de la integración. Claro, desde el momento en el que sustituyes la causa falsa en tu mente, el pensamiento erróneo, el concepto erróneo, el del mundo, por la causa verdadera, la causa que incorpora el valor divino que viene desde allí, estás interrumpiendo el bucle egoico, el bucle que te esclaviza, el bucle que te desintegra. En tiempos de pandemia podemos ver perfectamente estas desintegraciones que pueden llegar a ser extremas. Se puede hasta llegar a linchar a alguien porque sale a la calle. Eso puede ocurrir. Es decir, la responsabilidad es no salir a la calle, pero eso no quiere decir que si alguien sale a la calle le vayas a linchar, ¿no? Todo esto te desintegra de tal modo que solamente cuando rompes el bucle con la instauración en tu mente de una causa cierta, y la única realidad es la de allí, la de fuera del sueño, cuando has atendido a la alternativa que te propone el Espíritu Santo en la forma de percibir lo que estás percibiendo y la aceptas para ti y por tanto la pones en práctica, entonces esa curación, con esa causa cierta, con esa causa real, siempre produce armonía, porque procede de la integración, porque no estás desintegrado en dos soluciones alternativas que vas aplicando a unos sí y a otros no, a unas circunstancias sí y a otras circunstancias no, en este momento sí y en este momento no. Esa es la desintegración.
La integración procede de decir, no hay alternativa. Tengo que generalizar mi mentalidad recta, elegir en todo momento, mientras crea que hay elección, siempre el valor divino que te ofrece como alternativa en tu mente el Espíritu Santo y que te avisa de ello la emoción hasta que esté completamente integrado. Cuando esté integrado ese concepto en tu mente, estará integrado cuando ya no estés pivotando entre el valor del mundo y el valor divino, sino que hayas fijado el valor divino como único posible y así lo sientas. Ahí se produce una integración de nuevo de tu mente. Ya no tienes la mente dividida o disociada entre dos posibles soluciones. Esto es una locura. Siempre la disociación mental es una locura. Lo podemos ver incluso dentro de la locura del mundo, pues hay mayores grados de locura. Estos mayores grados de locura pues suelen tener que recibir un tratamiento específico y estar en los hospitales psiquiátricos, y siempre se habla de una disociación de la mente, siempre, en todo momento. La integración procede de la unificación de propósito. La unificación de propósito procede de nada más que tener en tu mente el concepto cierto, el concepto verdadero, y haber desalojado el concepto falso. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración, de sustituir lo falso por lo verdadero y no atender a la falsedad más. Entonces integras tu mente de nuevo. Estaba dividida y ahora está unificada. Es predecible porque se puede contar con ella. Claro, la curación es completamente predecible. Es la ley de causa y efecto. Si yo actúo con una mentalidad recta, siempre se va a producir la curación. Ya lo sé, ya sé que se va a producir, porque en ocasiones lo he experimentado, que cuando he estado completamente en mis cabales, cuando mi razonamiento ha sido cuerdo, cuando no ha habido inconsistencia, he experimentado un logro. Ya lo sé. Es predecible incluso para nosotros. Es predecible en general, porque la realidad siempre va a prevalecer sobre la ficción. Es generalizado, pero también es particular de la experiencia de cada uno. Ya lo sabemos, lo hemos comprobado. Todos nosotros sabemos que cuando nos desintegramos, pues fatal. Y cuando nos integramos, pues fenomenal. Es así. No pasa nada. Es predecible porque se puede contar con ella. La curación verdadera es predecible. Siempre va a ser efectiva. Siempre va a ocurrir. Dados unos antecedentes, dada una causa cierta, el efecto va a serlo también. Dice, se puede contar con todo lo que es de Dios, porque todo lo que es de Dios es completamente real. Claro, la confusión, la confusión del mundo, la confusión que tenemos aquí, la habitual confusión de una mente no entrenada en tener una vigilancia, en poner en práctica estos conceptos, la confusión del mundo, la confusión habitual, puede llevarnos a pensar que toda esta cuestión es incierta, porque no se ha experimentado. Como no se ha probado a aplicar estos conceptos y se ha visto el resultado, entonces no se conoce la predecibilidad veraz y sin excepciones de la curación. No se conoce. Entonces uno no se cree que eso vaya a funcionar. Pero ante esa confusión, el curso nos lo aclara. Nos da una idea aclaratoria. Sé que estás confuso. Sé que puedes dudar de todas estas cuestiones. También sé que en algún grado empiezas a comprenderlo. Y sé que has experimentado puntualmente esta consistencia de la curación, esta efectividad de la curación. Sé que tú puntualmente te has dado cuenta
de que ha funcionado. Ahora sigues confuso, pero te voy a decir lo siguiente, para que te quede claro. ¿Se puede contar con todo lo que es de Dios? Porque todo lo que es de Dios es completamente real y por lo tanto completamente veraz, completamente cierto y por lo tanto completamente unificado y por lo tanto completamente consistente y por lo tanto completamente efectivo. Que te quede claro, siempre. Dice, se puede contar con la curación porque la inspira su voz. Su voz también sabemos lo que es. Su voz, ¿qué sino su voz? ¿Qué sino su voz iba a ofrecernos siempre la otra alternativa en la forma de percibir el mundo, a la que habitualmente tenemos arraigada en nuestra mente? ¿Qué sino su voz? Si es evidente, si es que hay una evidencia, ¿por qué aparece en nuestra mente de repente una alternativa que es la correcta? Y que podemos comprobarlo constantemente. Quizás tardará más o menos tiempo en mostrársenos el resultado correcto, el resultado cierto de haber elegido la alternativa del espíritu, pero ya tenemos suficiente recorrido en este mundo, ya somos todos personas adultas y maduras, para darnos cuenta de que si te esfuerzas en vigilar tu mente para cuando aparece la alternativa del espíritu elegirla, eso siempre tiene un resultado cierto. Te des cuenta antes o después. Puede que pasen algunos años y al cabo de algunos años, con perspectiva, digas, cierto, aquella solución que adopté en su momento, que me parecía contraria a lo que hubiese decidido cualquier otra persona del mundo, ahora me estoy dando cuenta de que fue lo mejor que pude hacer, porque no solo me sentí mejor a partir de aquel momento, sino que mi experiencia de vida se ha transformado y puedo reconocerlo con la perspectiva del tiempo hacia atrás. Es decir, nosotros ya sabemos que se puede contar con la curación porque la inspira su voz y cuando hemos hecho caso a esa voz, se ha producido y se nos ha mostrado y hemos obtenido el logro de la convicción y de la certeza en nosotros. Ya lo sabemos. Y procede esa curación de acuerdo con sus leyes. También somos muy conscientes de la ley de causa y efecto. Ya hemos comprobado en este punto en el que estamos de estudio de esta información, el que las leyes de la mente, que son las leyes divinas de la creación, siempre funciona de la misma forma y sin excepciones. La aplicación en falso de las leyes de la mente dentro del diseño sigue funcionando sin excepciones, solo que aquí la mente la hemos tenido que adaptar a esas limitaciones que hemos impuesto en el diseño y que hemos deseado que estén. Pero, efectivamente, crees lo que ves y ves lo que crees. Es la adaptación dentro del diseño de el principio creativo. Aquí, en vez de extenderse tu mente, aquí lo que estás haciendo es proyectar sobre la pantalla de tu experiencia un contenido mental. Allí directamente se extiende. Aquí se proyecta. Pero siempre ocurre que tú proyectas causa falsa, obtienes un resultado falso y eso refuerza la falsedad en tu mente. Y siempre ocurre así. Y proyectas una causa verdadera, obtienes en la pantalla de tu experiencia un resultado verdadero y refuerzas la verdad en tu mente. Y siempre ocurre así, porque procede de sus leyes. La curación, en este caso, sustituir el contenido falso en tu mente por uno verdadero y actuar con él
dentro del diseño mediante la proyección, que es el mecanismo de la percepción, va a funcionar, porque la mente siempre funciona de la misma manera. Es una ley divina. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz, la voz de Dios, el Espíritu Santo, y procede de acuerdo con sus leyes. Siempre funciona, siempre opera de la misma forma. Con lo cual, sabes con certeza que aplicas un concepto nuevo que proviene de allí, revelado, que trae un significado alternativo al significado de ese mismo concepto que tenías tú, pero según el mundo, y que por lo tanto incorpora un valor divino opuesto al valor del mundo. Y eso siempre va a funcionar, siempre. Lo has comprobado ya. Puedes seguir comprobándolo para afianzar la confianza. Pero ya te está diciendo aquí cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser infalible. Causa falsa, creación falsa, resultado falso, sufrimiento. Causa verdadera, efecto verdadero, resultado verdadero, paz. Mas si la curación es consistente, que siempre lo es cuando es curación y no es otra cosa, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. Trae certeza. Lo has puesto en práctica. Lo has experimentado. Has obtenido un resultado y lo has sabido apreciar y te ha dado certeza. Tu entendimiento acerca de la curación siempre es consistente si la curación es cierta. Te das cuenta de lo que ha ocurrido. Dices, claro, no, lo he visto. Es decir, ya lo he comprobado. Sí. Cambias aquí y cambia todo. Claro que lo veo. No podría ocurrir que cambiase aquí y no lo vieses. No podría ocurrir. Eso es lo que nos está diciendo. Pregunta, oye, y a pesar de producirse una verdadera curación, ¿sería posible que yo no me diese cuenta? No. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. Si la curación es consistente, tú te vas a dar cuenta. Lo vas a comprender. Va a reforzar, por lo tanto, ese nuevo valor en tu mente. Esa alternativa se va a consolidar en tu mente. Vas a obtener esa convicción. Siempre que utilices la curación tal cual es, no hay otra curación que no sea consistente, si no, no es curación. Siempre que apliques a tu experiencia de vida una causa verdadera, siempre te vas a dar cuenta de que ha funcionado y vas a obtener esa convicción. Tu entendimiento de la misma va a ser consistente y va a reforzar el bucle de la espiral virtuosa. Siempre. Dice, el entendimiento significa consistencia porque Dios significa consistencia. Claro, es que si empezamos a actuar aquí no conforme a los valores del mundo, sino conforme a los valores divinos, no identificados con la locura, sino identificados con la cordura, lógicamente el entendimiento siempre va a ser consistente porque nos vamos a dar cuenta de que esa consistencia tiene que provenir de algo en consistencia máxima e infinita. Siempre. Por lo tanto, vamos a poder descubrir a Dios. Vamos a poder descubrirle en nuestra vida cotidiana
Cuando apliquemos un concepto alternativo al del mundo, que nos haga actuar y sentir de una forma alternativa a la que sentíamos y actuábamos cuando aplicábamos el concepto del mundo, vamos a aplicar un concepto divino al mundo y vamos a descubrir a Dios. Ahí va a estar Dios. Lo vamos a ver. Vamos a decir, claro, 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 fíjate, fíjate, en cuanto he cambiado de mentalidad con respecto a este asunto, ¿cómo ha cambiado todo? Claro, es que está Dios ahí, es que esto es Dios, es que viene de Dios, es que he podido introducir a Dios en mi vida. ¿De acuerdo? Es así de bonito. El entendimiento significa consistencia porque Dios significa consistencia y lo podemos comprobar. Podemos, a raíz de esta aplicación, descubrir a Dios en el mundo. Puesto que ese es su significado, su con mayúscula refiriéndose al significado de Dios, puesto que el significado de Dios es esa perfecta integración y esa perfecta consistencia porque proviene de una mente perfectamente unificada, por eso se le llama la mentalidad uno divina, puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Descubrirás a Dios en el mundo y comprenderás porque sentirás esa identificación y dirás, ahí, yo soy eso, yo no era el mundo, no lo era. Me he pasado toda la vida escuchando que yo era el mundo, me he pasado toda la vida escuchando los valores del mundo y aplicándolos, y sufría. Y ahora, por primera vez, he descubierto a Dios en el mundo y sé que yo soy eso, y he sentido una perfecta identificación con eso. Fijaos lo que cambia respecto de la experiencia habitual de la locura por aplicar un contenido de falsedad a tu vida. Falsos conceptos, falsas causas, decisiones erróneas, experiencias sufrientes. Alternativa del Espíritu Santo. La identifico, le hago caso, la aplico, proyecto en mi pantalla del escenario ese nuevo valor divino por primera vez. Descubro un resultado completamente diferente, efectivo. Veo cómo me siento, descubro a Dios ahí y además descubro mi identificación con ello, mi identificación con Dios, con ese resultado y por lo tanto con la causa de ese resultado. Yo soy eso. Empiezo a sentirlo, empiezo a tenerlo claro, puesto que ese su significado es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Si no fuese así, no podrías sentir certeza al aplicar esta información. Si eso no fuese así, no estarías estudiando un curso de milagros. No estarías estudiando esta información porque hubieses descubierto inmediatamente que no es consistente. Y si es que lo hubieses aplicado, finalmente, por muy enajenado que estuvieses, te habrías dado cuenta de que ahí no está Dios. Finalmente. De hecho, bueno, pues, en fin, ¿cuántos casos hay de gente que, por estar muy desintegrada, pues es víctima de una secta, es abducida, es captada, le llenan la cabeza con cosas absolutamente erróneas y contradictorias, y mientras esa persona pues está desintegrada, se deja captar, pero eso no es eterno. Llega un momento en que esa persona se da cuenta y dice, este no es el camino. Este no es el camino. Eso, con esta información, ocurre muy poco. Alguna vez ocurre, pero es que puede ser que un estudiante del curso
no haya logrado resolver algunas cuestiones que suponían para él una fuerte desintegración, no las haya logrado resolver y empezar el curso inoportunamente, en un momento no oportuno, y comprendiéndolo mal, no comprendiéndolo, le haya podido llevar al pánico. Pero eso no es por el contenido de la información, eso es porque esa persona no estaba preparada para comprender todo esto todavía. Quizás tenía que tener esa experiencia de acercarse al curso y no comprenderlo y sentir pánico. Sí. De hecho, pues toda experiencia es un aprendizaje en algún nivel, con lo cual le ha servido, pero puede ocurrir. Pero la mayoría de las veces, si tú tienes un determinado nivel, que por tener ese determinado nivel evolutivo accedes a esta información y la pones en práctica, no te defrauda, no te puede defraudar, porque implica unas certezas, unas convicciones que producen los resultados de su aplicación que son absolutamente inconfundibles. Y entonces lo que hacen es integrarte, fijar en ti la certeza de cuál es la procedencia de esta información, de su validez, de la efectividad de su contenido, de la universalidad de sus postulados. ¿Te das cuenta? Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Y de eso te das cuenta. Lees el curso. Buf, pues no sé si me lo creo o no. No te lo tienes que creer. Prueba a aplicarlo. Si no quieres aplicarlo, pues no pasa nada. Te has acercado al curso y te has alejado. Vale, te has acercado al curso y dices, pues no lo sé. Bueno, ¿qué pierdes en aplicarlo? Aplícalo y obtiene certezas, tú, individuales, personales, intransferibles. Por lo tanto, obténlas. Y entonces te das cuenta. Eso Jesús lo sabe perfectamente. Que cada uno de nosotros va a descubrir finalmente que tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Y eso lo vas a dar cuenta en ese proceso en el cual vas a descubrir a Dios en el mundo en cuanto empieces a aplicar todas estas cuestiones. Pero pruébalo, no te quedes con la idea como un dogma más. No, 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 no. Ponlo en práctica y descúbrelo tú mismo. Un curso de milagros no es un proceso colectivo, como lo son los procesos de la religión evolutiva, de las religiones del mundo. Son procesos individuales. Las religiones evolutivas también pueden producir procesos individuales. Lo que pasa que la forma en la que se manifiesta en el mundo no es proclive, no es tendente, no beneficia el que haya tan claramente unos procesos de comprensión individuales, porque están estructuradas para realizar una evolución religiosa, social, colectiva. Sencillamente. Y entonces, pues hay un cierto borreguismo. Pues hay que hacer esto, pues hay que hacer lo otro. Pues ahora dicen los de arriba que esto es fatal y que tal, y que hay que hacerlo. Bueno, pues estás guiado no por el espíritu en tu mente, sino por la referencia externa del mundo. Aún así, puede ser que trasladen valores, que haya personas que los apliquen y obtengan de forma individualizada esa curación, ese descubrimiento de Dios en el mundo. También puede ocurrir con la religión, perfectamente. De hecho, pues hay muchos casos. Pero la forma en la que te traslada la información un curso de milagros sí que te garantiza que es un proceso personal.
no hay estructuras, no hay personas que establecen ritos, dogmas, fórmulas, que además se quedan cristalizadas con el tiempo, etc. Esto es un proceso individual, personal, de cada uno, en el cual cada uno puede obtener sus certezas. Y el curso va encaminado a eso. Su estructura, su organización, la forma en la que traslada la información, los ejercicios van encaminados a que obtengas tu certeza de que lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como su significado, porque aplicando esto lo vas a ver en el mundo y te vas a dar cuenta, vas a descubrir a Dios y vas a identificarte con Él y vas a decir, yo soy eso. Bien. Es un contenido que no solo está en un curso de milagros. No sacralicemos el libro. Eso sería, pues, me ha saltado el antivirus que está escaneando. Eso es lo que tenemos que hacer, escanear de vez en cuando nuestra mente, a ver dónde está el virus de la irrealidad. No me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. Puede haber un aparente desacuerdo basado en que te crees la ficción. Si te crees la ficción, puedes estar en desacuerdo con Dios. Pero desde el momento en el que te creas la realidad, porque sustituyas la ficción por la realidad, ya no puedes estar en desacuerdo con Él. Pero pruébalo, si lo puedes comprobar. Tú mismo lo puedes comprobar. En cualquier momento, empieza ya, con tu familia, inmediatamente. Verás que no hay posible desacuerdo. No puedes separar tu ser de tu creador, quien te creó al compartir su ser contigo. Por eso le puedes descubrir cuando haces caso a su voz de esos nuevos valores divinos y comprendes sus leyes. Y entonces, inevitablemente, te vas a dar cuenta de que no puedes separarte de Él y de que Él te creó al compartir su ser contigo, porque al aplicar sus valores divinos, le descubres aún en este mundo de locura, y no solo le descubres, sino que sientes esa identificación con Él, sientes que te creó al compartir su ser contigo. Lo dejamos en este punto 6, dejamos el 7 para la siguiente sesión. Es un epígrafe largo, esperemos acabarlo en la siguiente y hasta aquí lo dejamos. Prospector UCM.